Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a reciclar. Hoy vamos a reciclar toallas viejas. En casa normalmente lo que hago con ellas es cortarlas y usarlas de trapos de la limpieza, pero la verdad es que sueltan un montón de pelusilla y no me parece nada práctico. En alguna ocasión, cuando las toallas están muy feas y tienen los filos ya muy gastados, es una buena idea cortar el borde de la toalla y ponerle un bies. La verdad es que eso le da un toque de color, queda muy bonita y te puede servir unos cuantos meses más. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer con estas toallas que tenía en casa, que están ya realmente viejas, la verdad es que ni secan porque son muy finitas, ya las he lavado 1.000.000 de veces. Con ellas vamos a hacer una alfombrilla de baño y es un tutorial súper fácil en el que no vamos a tocar la máquina, sí vamos a dar unas puntadas a mano, pero bueno, muy sencillo, lo puede hacer cualquiera que no haya cogido una aguja porque la verdad es muy fácil. Y vamos a darle nueva vida a unas toallas que sencillamente iban a estar de trapo de la limpieza o que iban a ir al contenedor de ropa. Así que bueno, espero que te quedes conmigo hasta el final del tutorial, que te guste esta idea y que te sea práctica, sobre todo para ponerla en uso en tu casa. Para hacer nuestra alfombra tenemos que ir formando tiras de toalla vieja. Estas ya las tengo cortadas porque en total voy a utilizar 3 toallas, son toallas de lavabo normales con las medidas de siempre. Estas son de la primera toalla y ahora vamos a cortar esta otra. Lo primero que vamos a hacer es quitar estos bordes que están tan mal, están muy deshilachados, y para ello voy a utilizar un cúter rotatorio. Si no tienes un cúter y una tabla de corte, utiliza unas tijeras grandes que puedas cortar con facilidad. Cortamos primero los bordes. Los laterales los voy a dejar porque estos no están tan mal. Esto lo corto. Y ahora vamos a ir formando tiras. El ancho de la tira, pues aproximadamente unos 5 centímetros, como ves aquí. Ni siquiera lo he marcado sobre la toalla, lo estoy haciendo un poco a ojo porque no hay que ser demasiado preciso, no hace falta. Y bueno, más o menos a ojo nos va a salir bien. Así que empezamos a hacer tiras. Si no tienes suficientes toallas viejas como para formar esta alfombra que estamos haciendo hoy, también puedes utilizar esta misma técnica para hacer salvamanteles, para poner encima cazos calientes en la cocina, que te va a venir fenomenal. Al final del vídeo te voy a dar las medidas que han resultado de hacer una alfombra con 3 toallas, por si quieres calcular hacerla un poquito más grande o más pequeña, que puedas más o menos hacerte una idea de lo que cunden 3 toallas. Y ya tenemos aquí todas las tiras. Vamos a ir tomando grupos de 3 en 3 y vamos a ir haciendo una trenza. Para ello lo primero es sujetarlas arriba. Aquí si quieres puedes dar unas puntadas a mano para que se sujeten, o bien puedes coser con la máquina. Al principio te he dicho que no vamos a usar la máquina, bueno, eso depende un poco de ti. La verdad es que si la usamos va a ser muy poquito, es para hacer un pequeño pespunte aquí y sujetar aquí bien. Vamos a ir haciendo una trenza normal y corriente, de las que hacemos con el cabello. Mi consejo es que no formes 3 tiras enormes de largas, sino que vayas haciéndola con las tiras que te salgan de una toalla. Cuando llegues al fondo de la trenza, unes otras 3 piezas de toalla con cada una de las tiras, porque si no te va a ser muy difícil manejar tiras larguísimas, y así es bastante más fácil. Una vez ya tengas este primer tramo, como te he dicho, vamos uniendo las siguientes 3 tiras, que las puedes coser a mano si quieres o juntarlas en la máquina, lo que te sea más fácil. Colocamos una sobre la otra, hacemos un pespunte aquí. No te preocupes si una tira es más gorda que la otra, porque todo esto luego va a quedar muy bien disimulado. Coseríamos por aquí y en este caso juntamos una con la otra y cosemos por aquí. Si quieres puedes cortar estos bordes si ves que hacen demasiado bulto aquí. Y a partir de este punto seguimos trenzando el siguiente tramo. Bueno, esta queda un poco sosa porque es de un solo color, son las toallas que tenía en el baño, pero si la haces de varios colores, pues imagínate, te puede quedar una cosa súper divertida y muy decorativa sobre todo. Un consejo para que luego no tengamos las 3 costuras en el mismo sitio de la trenza y no se nos haga una parte así como muy gordota, es que unamos las tiras a diferente altura. Es decir, esta primera la uno justo en el extremo, a la siguiente la voy a solapar un poquito más y luego la tercera vamos a unirla a una distancia un poco distinta. De esta manera, cuando hagamos la trenza, las 3 costuras quedarán a una altura diferente y no se nos hará un tramo de trenza más gordito, precisamente porque estén las 3 costuras juntas.
Cuando hemos terminado de trenzar todas las tiras que tenemos, llegamos al final, terminamos la trenza ahí y pasamos un pespunte, o bien a máquina o bien a mano, justo por aquí. Cortamos el sobrante y ya vamos a empezar a formar la alfombra en redondo. Si ves que en algún tramo donde unimos tiras está un poco más gordita la trenza y tienes así algún sobrante, lo puedes cortar sin ningún problema, porque esto no se deshilacha más de lo que ya de por sí está. Entonces cualquier pequeño sobrante de tela que veas puedes cortar justo hasta la unión con la otra tira y no tienes ningún problema, y así esta parte se nos queda un poquito más fina. De todas maneras, luego al coserla en redondo la verdad es que disimula bastante, pero bueno, podemos ir puliendo un poquito para que nos quede más bonita. Voy a ir repasando. Aquí también hay un trocito que se puede cortar, lo cortamos ahí, y una vez que hemos repasado toda la tira, toda la trenza, vamos a ir ya dándole su forma redonda para hacer nuestra alfombra. Y ahora de lo que se trata es de irla enrollando para que vaya tomando una forma redondeada y de ir cosiéndola a mano. Bueno, pues no tenemos más que ir cosiendo. Empezamos por el principio del todo, vamos a asegurar aquí en este tramo, y una vez que tengamos ya esto, que nos da una forma ya un poco redondeada al principio, vamos a ir cosiendo el resto. Te recuerdo que en este mismo canal tienes muchas más ideas para reciclar, así que al final de este vídeo, en la pantalla final, vas a encontrar una selección de tutoriales en los que comparto contigo las ideas que usamos en casa para reciclar. Si quieres que tu alfombra sea aún más práctica, te recomiendo que le pongas detrás esta especie de malla plástica que lo que hace es evitar que resbale. Se suele poner normalmente en la parte de atrás de las alfombras que colocamos en casa, y también puedes cortarla del tamaño que quieras porque viene en rollo. De esa manera evitas que resbale y la haces aún más segura. Yo la he comprado en una tienda IKEA, en mercerías, y también en algunas tapicerías lo puedes encontrar. Lo bueno de esta alfombra es que al estar trenzadas las tiras de tela, conseguimos una alfombra muy mullidita, para que es verdad que al salir de la ducha empape bien el agua que soltamos y sea una alfombra útil y cómoda. No es lo mismo que poner una toalla vieja en el suelo que apenas empapa. Ya tenemos aquí nuestra alfombra y te digo las medidas. Tiene un diámetro aproximado de 52 centímetros, así que con 3 toallas de lavabo te salen 52 centímetros de alfombra aproximadamente. Vamos ahora a ponerle la lámina esta por detrás para que no resbale y a probarla en el cuarto de baño. ¿Te ha gustado el tutorial? Fácil, ¿verdad? Una idea fantástica para aprovechar toallas viejas. Espero que la pongas en práctica. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales para que llegue a mucha más gente. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora, y también a que nos sigas por otras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Te espero. Como siempre, gracias por estar ahí.